Buenos días, el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 21 de mayo y estamos en la edición número 58 de nuestro tiempo devocional. Gracias por conectarse, gracias a todas las personas que ven nuestra edición también más tarde durante el día porque están trabajando o porque sencillamente viven en otros usos horarios, ¿verdad? Pero qué bueno que usted puede siempre en algún momento disfrutar de este tiempo igual que lo hacemos nosotros. Siéntase bienvenido en esta mañana. Una mañana donde también tenemos algunos anuncios, ¿verdad? Tristes, otros pues mejores anuncios, pero continuamos orando, ¿verdad? Por la familia de nuestro hermano Rafael y Mireya Perdomo, por la partida de su mamá Sara Rodríguez allá en Nueva Jersey. Allá también hay varios hermanos que todavía continúan, ¿verdad?, positivos al coronavirus. Está la hermana Melquis y su nieto. También hay que orar mucho por el diácono Evidio Valdivia, que está bien delicadito de salud. Y quizás algunos otros hermanos, no tengo la lista completa de todos. Pero hablando también particularmente de nuestra iglesia acá en Sweetwater, pues hoy queremos expresar nuestro más sentido pésame a nuestro hermano Eladio Cancio, ¿verdad? Su mamá Nancy partió con el Señor hoy en la madrugada a las 5 de la mañana. Ella pues pasó a la presencia del Señor. Nancy estaba convaleciente de una enfermedad penosa y ella vivía en Cuba. Así que entiendo ahora mismo la situación, ¿verdad?, para Eladio, para su hermana, para su familia en sentido general, la impotencia, ¿verdad?, de no poder viajar, de no poder estar ahora mismo al lado de nuestros seres queridos. Y lo entiendo porque lo he vivido en carne propia. Mi papá partió de este mundo cuando yo llevaba apenas 4 meses en este país, ni tenía dinero, ni papeles, ni nada. Y fue muy difícil, ¿verdad?, tener que atravesar por ese tiempo donde uno quiere hacer tantas cosas y siente que no puede hacer nada. Pero a nuestro hermano Eladio, a su esposa Yadira, a sus niños, ¿verdad?, y al resto de la familia, quiero que sepan que les acompañamos en este momento difícil. Yo traté de hablar con ellos hace un ratito y ellos están, pues, obviamente, ¿verdad?, en un profundo dolor en este momento. Hermanos, nuestras oraciones están con ustedes y sentimos mucho, ¿verdad? Sentimos mucho este momento difícil que sé que están pasando, y es el momento de echar mano de la fe. Gracias a Dios tenemos la esperanza bienaventurada y sabemos que Nancy pues era una mujer cristiana. Ella tenía a Cristo Jesús en su vida como su Señor y su Salvador. Así que oremos, ¿verdad?, por estos hermanos y llevemos a esta familia en nuestras oraciones. Por otro lado, pues quiero recordarles a todos que el sábado, ¿verdad?, tendremos nuestra distribución de alimentos a las 11 de la mañana acá en el estacionamiento del templo. Y por cierto, el sábado no vamos a tener la edición del tiempo devocional por razones obvias. Ya a esa hora pues yo voy a estar pues pendiente de todas las cosas que tenemos que tener listas y no voy a poder salir en ese horario con el devocional, así que el sábado me van a tener que excusar. Estaremos de vuelta el próximo lunes, pero recuerde, a las 11 de la mañana estaremos acá con la comisionada Sofía Lacayo, con la empresa de alimentos Mi País, y estaremos distribuyendo mucha comida para todas las familias aquí en la comunidad. Será, ¿verdad?, con este sistema de que usted pase en su auto con el maletero abierto y allí le vamos a colocar sus alimentos, así que ayúdenos a correr la voz para que todas las personas puedan ser bendecidas en esta distribución. Y les recuerdo que también este día domingo pues nuestra congregación va a abrir. No vamos a abrir en el templo regularmente, no vamos a hacer el servicio en el templo, sino que vamos a hacer el servicio en la parte de atrás, en el patio, en esta carpa grande que nosotros tenemos atrás, y vamos a ubicar allí pues todas las sillas que podamos, guardando la distancia social. Vamos a tener personas para estar dándole, ¿verdad?, el hand sanitizer a todos los que lleguen para que puedan estar limpios. Por favor, todos con máscara, es importante. Si usted no trae una máscara, no vamos a dejarlo pasar al servicio, así que no nos ponga en esa penosa necesidad. Recuerde que tendremos 2 servicios, el primero comenzando 9:45 de la mañana. Este servicio va a ser bilingüe, va a ser traducido
Esperamos que todos los jóvenes y sus familias puedan asistir a este tiempo, ¿verdad? Para dejar más espacio para el otro tiempo, y todo el que pueda llegar a esa hora, pues sería muy bueno, porque así nos va dejando un margen para el segundo servicio, que será 11:30 de la mañana. Pues necesitamos media hora entre los dos servicios para poder limpiar y acomodar todo nuevamente y recibir de manera segura a este segundo grupo. Esperamos mucha disciplina de parte del pueblo de Dios y que estemos felices de regresar este domingo. De alguna manera vamos a celebrar nuestro aniversario, que fue ayer, aniversario número 41 de nuestra congregación acá en la comunidad de Sweetwater, y yo creo que no va a haber mejor celebración que el mismo hecho de poder estar juntos de nuevo. Así que les espero el día domingo. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Y perdón por el tiempo que tomo por los anuncios, pero es importante, es el medio de comunicación que tengo con los hermanos de nuestra iglesia. Hoy vamos a estar hablando acerca de paradigmas versus principios bíblicos. ¿Por qué se rige nuestra vida y por qué se debe de regir nuestra relación con Dios y nuestra manera de comportarnos como cristianos? ¿Por paradigmas o por principios bíblicos? Y le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 18, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 8, y vamos a estar leyendo un poquito aquí de la historia del rey Ezequías. Dice allí la palabra de Dios: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Ahora, miren qué bien, esta lectura es muy inspiradora, ¿verdad? Y nos habla del rey Ezequías, que fue rey en Judá y comenzó a reinar a una edad muy temprana. La Biblia dice que apenas tenía 25 años. Yo creo que muchos dirían, este era un jovencito inexperto para ser rey en Judá, y quizás no tenía toda la madurez. Pero saben, eso no le impidió que fuera un hombre con un corazón para Dios. Y yo creo que las palabras de Pablo para Timoteo se hacen válidas también aquí en el caso de Ezequías, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en fe, amor y pureza. ¿Saben? No hay una edad establecida para uno serle fiel a Dios. Usted le puede ser fiel a Dios en cualquier momento. En el momento en que usted encuentra a Dios, en el momento que Dios llega a su vida, es el momento preciso, el exacto, para usted comenzar, ¿verdad?, a serle fiel a Él. Y ese era Ezequías, un ejemplo de fidelidad. Tal así que la Biblia dice que cuando Ezequías se enfermó para morir, él lloró, ¿verdad?, y le clamó a Dios, y Dios le concedió otros 15 años de vida. Pero si usted lee toda la historia de este rey, se va a dar cuenta que Ezequías tuvo que enfrentar muchísimos desafíos en su reinado, y tuvo que ser muy valiente para poder servir a Dios y para poder agradar a Dios. Y se requiere de valentía muchas veces y de fuerza para no ceder en algunas cosas que sabemos que a Dios no le agrada. La Biblia dice que él hizo lo recto conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y estamos entendiendo, ¿verdad?, la línea o la descendencia. Biológicamente, la Biblia nos dice que Ezequías era hijo del rey Acaz, y su padre hizo exactamente lo contrario. Si usted lee ahí en segundo libro de Reyes,
en el capítulo 16 se nos dice que su padre, ¿verdad?, no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Por el contrario, Acaz hizo cosas que fueron abominaciones a los ojos de Dios. Incluso llegó a pasar a uno de sus hijos por el fuego, conforme a las prácticas paganas de las naciones que Dios había echado delante de ellos cuando poseyeron la tierra de Canaán. Así que Ezequías, como niño, se crió en una enseñanza y en un modelo errado, porque su padre hacía lo incorrecto. Pero eso no le impidió que cuando llegó su momento, él hiciera lo que era correcto, ¿verdad? Y luchó, o tuvo que enfrentar todo lo que él conocía desde que era pequeño. Si usted lee los versículos del 4 al 7 nuevamente, está, ¿verdad?, la lista de las cosas que Ezequías hizo. Dice, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Esto quiere decir cosa de bronce. En Jehová, Dios de Israel, dice, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Así que Ezequías hizo lo correcto, pero tuvo que luchar contra los paradigmas de su época y se ajustó a los principios de Dios, o sea, a los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Y aquí ya yo he mencionado una palabra importantísima en esta mañana, es la palabra paradigma, ¿verdad? ¿Qué cosa es un paradigma? Bueno, pues un paradigma son los patrones, son los modelos o las formas que nosotros aprendemos mayormente desde que somos pequeños, ¿verdad? Y que esto comienza de alguna manera a regir nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. El paradigma establece y define límites al mismo tiempo que te hace vivir dentro de esos límites. No solo establece los límites, sino que te hace vivir dentro de ellos, y a veces no entendemos por qué, pero sencillamente obedecemos a los paradigmas. Y miren, todo ser humano ha establecido paradigmas en su vida, porque todos hemos nacido en una cultura, hemos aprendido costumbres y hemos establecido modelos. Y quiero dejar bien claro algo, no todos los paradigmas son malos, pero un paradigma se vuelve malo cuando resiste los principios de la palabra de Dios, cuando choca directamente contra los principios de la palabra de Dios. Así que el paradigma es algo también que cambia, ¿verdad? Y los principios son cosas que no cambian. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Un paradigma nunca debería de ir por encima de un principio bíblico. Recuerde, las costumbres cambian, las ideas cambian, las prácticas cambian, los principios permanecen para siempre. Por eso los paradigmas nunca pueden ir por encima de los principios. ¿Cómo nace un paradigma? Bueno, a veces eso es difícil de establecer. A veces no sabemos ni cómo han surgido los paradigmas. Hay una ilustración, y probablemente usted ha visto este video en YouTube, y si no lo puede buscar después en su casa, que es el experimento que hicieron con 5 monos. Dice que metieron 5 monos, los científicos, metieron 5 monos en una jaula y allí pusieron una escalera, y también encima de la escalera pusieron pues un racimo de bananas maduras, y echaron allí esos 5 monos. Y cuando un mono quiso subir la escalera para coger una banana, a los otros 4 que estaban en el piso, entonces cuando el mono arrancaba la banana, a los otros 4 le echaban agua helada, bien fría, y los monos no resistían esa agua helada. Por eso cuando otra vez quiso coger una banana otro mono, a los otros 4 le volvían a echar agua fría, y así lo hicieron por un tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó que cuando el mono intentaba subirse para coger una banana, los otros 4 que ya no querían que le echaran más agua fría, inmediatamente alaban el mono hacia abajo y empezaban a golpear a ese mono. ¿Por qué? Porque si tú subes y arrancas una banana, nos van a echar agua fría.
de modo que ya ninguno se atrevía a tomar una banana. ¿Qué hicieron los científicos? De aquellos 5 monos sacaron uno y echaron un mono nuevo que no sabía nada del agua fría. Y obviamente el mono que era nuevo en la jaula, en cuanto vio la escalera y las bananas, quiso subir a coger las bananas. ¿Y qué hicieron los otros 4 que sí sabían lo del agua fría? Pues dice que alaban el mono hacia abajo y empezaban a golpear también al mono. Y llegó un momento donde el mono nuevo, que no sabía nada del agua fría, repito, no quiso subir más a coger bananas. ¿Qué hicieron los científicos? Tomaron otro mono y echaron otro mono nuevo, lo cambiaron por otro mono nuevo que tampoco sabía nada. Y el mono nuevo, cuando entró en la jaula, quiso coger también las bananas. Pero ¿qué hicieron los otros 4? Incluyendo aquel que ya habían cambiado, que nunca vio el agua fría, ese también aló al otro mono para abajo y empezó a golpearlo. Y así siguieron los científicos, ¿verdad?, intercambiando los monos, hasta que llegó el momento donde habían 5 monos en la jaula, que ninguno había visto el agua fría. Sin embargo, cada vez que intentaba alguno subir, los demás lo alaban para abajo y lo golpeaban. Y ninguno de ellos entendía por qué estaba pasando eso. Y al final de la historia, ¿verdad?, si los monos pudieran hablar y le preguntaran por qué hacen esto, los monos dirían, pues la verdad es que no sabemos, pero desde que yo estoy aquí las cosas son así. Y eso yo creo que nos sucede a cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces hacemos algunas cosas y no entendemos por qué las hacemos. Sencillamente estamos obedeciendo un paradigma que no sabemos ni cómo se estableció ni por qué se estableció. ¿No ha escuchado usted nunca a nadie decir eso? Bueno, es que desde que yo vivo, desde que esto siempre ha sido así, ¿verdad? Así que vamos a tratar de llevar esto un poquito, ¿verdad?, al plano entonces de la vida cristiana, al plano de la iglesia, ¿verdad? Miren, la iglesia ya tiene 20 años de existencia, ¿verdad? Tenemos 20 siglos. Nosotros apenas ayer cumplimos 41 años, pero la iglesia del Señor tiene 20 siglos. Y en el camino de estos 20 siglos yo pienso que la iglesia se ha enriquecido con muchas cosas, pero al mismo tiempo se ha empobrecido con otras, ¿verdad? Una de las ramas que hoy tenemos en la teología se llama así, teología histórica. ¿Y qué cosa es la teología histórica? Pues la teología histórica mira cómo la iglesia ha manejado las diferentes doctrinas a lo largo de 20 siglos, ¿verdad? Y cuando uno mira esta historia nos damos cuenta que la iglesia ha tenido que luchar con muchísimos paradigmas y una y otra vez la iglesia ha tenido que regresar entonces a los principios bíblicos. Por 20 siglos, ¿verdad? Y en diferentes culturas la iglesia ha empezado a establecer lentamente paradigmas que a veces no sabemos ni cómo fue que empezaron, pero se mantienen, ¿verdad? Así son los paradigmas. Yo estuve leyendo que en una ocasión en la Cámara de los Comunes, donde se celebraban estas reuniones del Parlamento inglés, siempre ha existido un guardia al principio de la escalera, ¿verdad?, que lleva a la Cámara de los Comunes. Y dice que en una ocasión hicieron una revisión porque tenían que de alguna manera rebajar el presupuesto, ¿verdad?, en la nómina, y dijeron, bueno, vamos a quitar ese guardia que siempre está al principio de la escalera. Desde que el mundo es mundo, ese hombre está allí. Y cuando empezaron a revisar por qué se había puesto ese guardia allí, descubrieron que esa posición comenzó en una ocasión que habían pintado la escalera, y para que nadie se manchara, ¿verdad?, con la pintura fresca, habían colocado un guardia para avisarle a todo el mundo que la pintura estaba fresca. Y el guardia se quedó allí, y por años y años y años fue una posición de tener un guardia allí en el principio de la escalera que llevaba a la Cámara de los Comunes. Y la iglesia le ha pasado igual. Por años y años han surgido cosas, y cada vez que vamos avanzando, ¿verdad?, tenemos que regresar otra vez, y tenemos que regresar a los principios bíblicos, que es lo que verdaderamente tiene que regir la iglesia. La famosa reforma que todo el mundo conoce, ¿verdad?, la que fue liderada por Martín Lutero, es un ejemplo de esto, ¿verdad? Por muchos siglos la iglesia se fue amoldando a la tradición y se fue minando sus bases
al punto de que muchas personas vivían prácticas sin saber realmente por qué lo hacían. Y en sus mentes solo había una cosa, ¿verdad? Desde que yo conozco al mundo, esto ha sido así. Lutero, ¿verdad? Al leer las Escrituras, cuando fue expuesto directamente a las Escrituras, comenzó a descubrir los principios bíblicos, y eso comenzó a revolucionar su manera de pensar y de ver su fe y de cómo tendría que ser realmente la vida de un cristiano. Por eso Martín Lutero escribió 95 tesis que las clavó en la puerta, ¿verdad?, de la catedral allí en Wittenberg, y allí inició el movimiento de la Reforma, que buscaba regresar a los principios bíblicos. Sin embargo, el hombre tiene una debilidad natural por seguir paradigmas y no principios bíblicos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué nos gusta seguir más los paradigmas a veces que los principios? Porque sencillamente el hombre no tiene el control, y el hombre no es el que ha establecido los principios bíblicos. Los principios bíblicos derivan de la palabra de Dios, que a su vez deriva, obviamente, de nuestro Dios. No tienen origen en nosotros. Los paradigmas sí tienen origen en el ser humano, ¿verdad? Y el paradigma, al tener el origen en el ser humano, de alguna manera pues contempla el deseo del hombre, ¿verdad? Contempla nuestros anhelos, nuestras expectativas, y por eso nos gustan más los paradigmas que los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque a mí me agrada que esto sea así, a mí me gusta, yo prefiero, ¿verdad? Y por eso se han establecido esos paradigmas. Pero muchas veces, ¿verdad?, no tienen un respaldo bíblico. La música, por ejemplo, y los instrumentos musicales, ha sido por años, se han establecido muchos paradigmas dentro de la vida de la iglesia. Yo recuerdo en Cuba, hace muchos años atrás, cuando comenzó un poco una ola carismática y empezaron algunas prácticas que algunos, yo mismo digo, ¿verdad?, no tienen base bíblica y demás, pero la reacción fue tan violenta que yo recuerdo que se llegó a prohibir el uso de las baterías, los drums, ¿verdad?, y los tambores en las iglesias, porque eso instaba o incitaba, ¿verdad?, quizás al desorden y demás, y de eso se hizo un paradigma, ¿verdad? Y uno diría, ¿qué culpa tiene la pobre batería, ¿verdad?, de que nosotros a veces seamos pobres teológicamente? No existe, pero se hizo un paradigma con eso y era prohibido, ¿verdad?, en las iglesias tener este instrumento. Y no es algo nuevo. El piano que hoy en día casi que nosotros lo tenemos en nuestras iglesias como si fuera un instrumento santo, el piano por mucho tiempo fue prohibido también en las iglesias, porque antiguamente, ¿dónde era que había un piano? Pues un piano era el único instrumento que había a veces en una cantina donde las personas bebían, o también en un prostíbulo, ¿verdad? Había una persona que amenizaba el ambiente para todas aquellas mujeres de ese oficio que dicen que es el más antiguo de la tierra, y amenizaban con un piano. Entonces la gente decía, no, el piano es algo mundano, asociaban, y no podía estar el piano en una iglesia. Y hoy en día lo tenemos y lo disfrutamos y lo hemos santificado. O sea que a veces hacemos paradigmas y surgen, ¿verdad?, cosas tremendas. En Marcos capítulo 7, los versículos del 6 al 13, ¿verdad? Usted va a leer allí, yo no voy a leer por razones obvias de tiempo, ¿verdad? Pero dice Jesús, Dios dio un mandamiento por medio de Moisés, y este es el principio, dice, pero vosotros decís, y aquí está el paradigma, refiriéndose, ¿verdad?, a los fariseos. Y este es el mismo lenguaje que usted va a encontrar en el Sermón del Monte. Ayer hablábamos un poquito de esto, ¿verdad? Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y es la batalla entre el paradigma y el principio bíblico, ¿verdad? Es Jesús corrigiendo las enseñanzas de los fariseos que habían, ¿verdad?, de alguna manera torcido ese principio que enseña la palabra o que enseñaba la ley, y lo habían expresado en muchísimos mandamientos que más bien expresaban los paradigmas o los deseos de ellos. Ahora, el ser humano es dado por naturaleza a seguir moldes, a seguir modelos, y la iglesia, hermanos, no escapa de esto. Quizás en la historia más moderna, más reciente de la iglesia,
tenemos el famoso caso de la iglesia con propósito, ¿verdad? Este movimiento que llevó a cabo el pastor Rick Warren. Y yo recuerdo perfectamente ese tiempo porque fue el tiempo en el que yo llegué a los Estados Unidos. Y la mayoría de las iglesias quisieron copiar el modelo de Rick Warren y establecer aquellos 5 propósitos que estaba en el libro de una iglesia con propósito y una vida con propósito. Fue un bestseller, se vendieron millones y millones de copias, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que lo que hizo Rick Warren es bueno o malo. Yo no voy a entrar en ese debate ahora y sé que algunos tendrán sus opiniones. Yo lo que creo que lo que fue malo es que establecimos un paradigma de todas estas cosas en vez de mirar los principios bíblicos que llevaron a Rick Warren a establecer su modelo. No debemos copiar modelos, debemos ver los principios y establecer nuestros propios modelos basados en lo que nos enseñan, en los principios que nos enseña la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema de los paradigmas? El problema de los paradigmas es que tienen fecha de caducidad. Y la razón es muy simple, ¿verdad? El mundo cambia, el contexto cambia, las personas cambian. Sin embargo, los principios bíblicos no cambian, permanecen inalterables aunque el mundo cambie, porque los principios bíblicos vienen de un Dios, ¿verdad?, que es inmutable, un Dios que no cambia. Por tanto, la iglesia que es del Señor tiene que estar guiada por principios bíblicos que no cambian, por principios doctrinales revelados aquí en la palabra y no por paradigmas establecidos por seres humanos o por generaciones, ¿verdad? Yo soy de esos que creo que cada rato tenemos que sacudirnos, ¿verdad?, de las cosas que al paso de los años vamos recogiendo en el camino y que se van convirtiendo en un lastre que va entorpeciendo a veces la vida, el crecimiento y el desarrollo de una iglesia saludable. Nada debería ser más importante que volver una y otra vez a lo que la palabra de Dios nos enseña. En el caso de Ezequías, miren esto. Ezequías dice que tuvo que romper aquella serpiente de bronce, ¿verdad? Y todos conocemos esta historia, viene de ahí del libro de Números. Y fue aquel objeto que en un momento determinado de la historia de Israel y bajo una situación muy específica funcionó y trajo una lección de fe al pueblo de Dios. Aquel momento en que por la desobediencia serpientes ardientes mordían al pueblo, dice que hubo mucha mortandad. Moisés oró y Dios le dijo: haz una serpiente de bronce, ponla en un asta y todo el que sea mordido, pues mire esa serpiente de bronce y sanará. El propio Jesús después, ¿verdad?, usa esta ilustración en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, aunque eso fue un juicio y fue una solución momentánea, dice que por 600 años Israel continuó quemando incienso, ¿verdad?, a esta serpiente, dándole adoración, ¿verdad?, a un utensilio que Ezequías lo llamó Neustán, que quiere decir cosa de bronce. Eso es equivalente, ¿verdad?, a poner hoy una vela quizás a una cruz o algo así, ¿verdad? No, ni la serpiente de bronce ni la cruz de madera tienen poder para nada. El poder está en Dios. El poder radica en el Señor Jesús. Y nosotros, ¿verdad?, accedemos a ese poder por medio de la fe, no por estar quemándole ni incienso ni poniendo una vela a estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, Ezequías podía haber dicho: desde que yo nací, desde que yo abrí los ojos a este mundo, a esa serpiente le queman incienso. No sé por qué, ¿verdad? Había un paradigma y Ezequías, cuando entendió el mandamiento de Dios, sabía que aquello no tenía sentido y había que romper aquella serpiente que se había convertido en un objeto de idolatría, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. Ahora, usted se imagina cuánta gente le habrían dicho a Ezequías: oye, si tú rompes eso, prepárate que te va a caer mucha gente encima, porque la gente piensa que eso es algo importante y hay mucha gente que tiene fe todavía, quizás en esa serpiente de bronce. Y sucede igual hoy en día.
a veces los pastores, los líderes de las iglesias tenemos que enfrentar algunos paradigmas y decir, hermano, esto tiene que sencillamente terminar, porque esto es un paradigma, esto no se sostiene sobre principios bíblicos. Y alguna gente nos van a decir muchas veces, oye, ten cuidado con hacer eso, porque a la gente no le va a gustar, ¿verdad? Que tú hagas eso. Pero no se trata de agradar a la gente, se trata de agradar a Dios. Si usted no se ha dado cuenta, hermanos, el mundo va a cambiar, está cambiando y seguirá cambiando, ¿verdad? Y los paradigmas cambian también. Lo que antes era de una forma, ahora es de otra. El mundo está viviendo lo que se conoce como una guerra entre los paradigmas históricos y los paradigmas emergentes. Están emergiendo nuevas formas. Por ejemplo, en la educación, yo escucho, mi esposa es maestra, ¿verdad? Y yo escucho a los maestros a veces hablar, sobre todo aquellos maestros que ya están muy cerca de la edad del retiro, que ya están mayorcitos, ¿verdad? Ellos están viviendo una agonía en sus últimos años de trabajo. ¿Por qué? Porque han surgido nuevos paradigmas en cuanto a lo que es la educación. Usted oye un maestro viejo diciendo, en mis tiempos yo corregía a mis alumnos de esta y de esta manera, pero hoy en día no puedo decirle nada. En mis tiempos se enseñaba de esta forma, pero ahora tengo que usar una tableta, tengo que usar un video beam, tengo que usar cualquier cantidad de cosas, porque ahora hay todo un mundo tecnológico. Ahora, estos maestros tenían un paradigma que es histórico en ellos, pero ahora hay un paradigma emergente y ellos luchan entre lo que era y lo que ahora es, ¿verdad? Y hay toda una contradicción y no saben qué hacer. Pero no es el caso de la iglesia. La iglesia tiene principios bíblicos a los cuales siempre puede regresar a la fuente original, ¿verdad? Y aunque no escapamos a la batalla entre lo que es histórico, lo que ya fue, y lo que está emergiendo hoy en día, siempre podemos regresar a la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy en día también nosotros tenemos tecnología en las iglesias. Hoy en día yo cada rato me encuentro a alguien que me dicen, ay, no me gusta que han quitado los himnarios de las bancas de la iglesia se han perdido los himnarios. No, los himnarios no se han perdido, seguimos cantando himnos, solo que ahora usted no lo tiene en la mano con un libro y partitura, usted lo tiene puesto en la pantalla, al frente, ¿verdad? Y quizás es hasta un poco más cómodo, pero hay gente que prefiere tener su himnario en la mano, ¿verdad? Es el paradigma con el cual él pasó su vida adorando a Dios. Y es así, ¿verdad? Y conforme digo del himnario, estoy hablando también de himnos tradicionales o la música más contemporánea. Y la iglesia debe de contemplar ambas cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que ya sea con himnario o con proyección, ya sea con una luz tenue o con muchas luces que hoy usamos también en nuestras plataformas y demás, lo importante es que lo que hagamos, ¿verdad?, sea bajo principios bíblicos, no bajo principios históricos que a veces son sencillamente paradigmas o moldes que hemos observado por tiempo. La gran noticia es que Dios es eterno, Dios es inmutable, ¿verdad? Y Dios se agrada de la adoración de esta generación y de la generación que fue antes de nosotros y de la otra además atrás también. Dios está mirando la actitud de nuestro corazón. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, más allá de la forma que su generación a lo mejor usa para adorar. Claro que no podemos llegar a las cosas mundanas. Todo tiene que hacerse siempre decentemente y con orden. Y quiero terminar, ¿verdad?, hablando de esto. Hechos capítulo 13, versículo 36, hablando de Rick Warren un poquito y la iglesia con propósito. Tuve la ocasión en un momento de mi vida de estar en un entrenamiento de esto con Rick Warren, y él dijo que él quiere que el epitafio que pongan en su tumba cuando él muera es este texto de la Biblia, Hechos 13, 36, donde se nos dice que David fue un hombre, ¿verdad?, que sirvió a su propia generación conforme a la voluntad de Dios. Y ahí estoy muy de acuerdo con Rick Warren, ¿verdad? Y creo que es un buen epitafio. Cada uno de nosotros debe de servir a su propia generación conforme a la voluntad de Dios.
conforme a los principios bíblicos de la palabra de Dios. Yo no puedo servir a Dios a esta generación con una mentalidad de 5 siglos atrás. No sería efectivo, ¿verdad? Yo vivo en esta generación, pero los principios de Dios no han cambiado, ¿verdad? Su palabra permanece. Y si yo observo principios bíblicos, pues podré siempre hacerlo todo de una manera correcta y bajo una sana doctrina. Yo quiero ser uno de esos que sirva a mi generación bajo la voluntad de Dios y bajo principios bíblicos. Pero hermanos, tenemos que aprender a regir nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras iglesias bajo principios bíblicos y no bajo paradigmas. Los paradigmas van a cambiar, pero Dios permanece inmutable. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido compartir. Y te pedimos perdón, Señor, si alguna vez en nuestras vidas o en nuestros ministerios, Señor, nos hemos dejado llevar más por paradigmas que por los principios que tu palabra nos enseña. Como cristianos, Señor, debemos siempre indagar en tu palabra y encontrar esos principios, Señor, porque son relevantes a todas las generaciones. Tu iglesia, Señor, debe de servir conforme a tu voluntad, pero servir cada cual a su propia generación, Señor. Ayúdanos siempre a mantenernos en estos principios bíblicos, Señor. Sabemos que no todos los paradigmas son malos, pero se vuelven malos cuando van por encima de los principios que revela tu palabra. Ayúdanos a sostenernos siempre aquí. Señor, en esta hora clamamos y pedimos, Señor, tu auxilio también y tu ayuda y tu soporte para muchos de nuestros hermanos. Oro especialmente por mi hermano Eladio, por su esposa Yadira, por toda su familia, Señor, que hoy están tan tristes con la partida de su mamá Nancy, Señor. Gracias porque sabemos que ella está en tu presencia y la fe y la seguridad es lo que trae aliento al corazón y sabemos que esto es momentáneo porque un día, Señor, estaremos juntos de manera eterna, Señor, adorándote a ti. Eso es lo que nosotros entendemos en tu palabra y ahí se sostiene nuestra fe. Gracias porque la obra de Cristo garantiza, Señor, todas estas cosas. Pero yo sé que ellos están tristes, igual que mi hermana Mireya allá en New Jersey por la partida de su mamá. Oro también por ellos, Señor. Oh Dios, sosténlo a ellos, sostén a María, sostén a la esposa de David, a Cintia, Señor. Sostén a todas las personas que han perdido en estos días un ser querido por esta pandemia o por cualquier otra situación. Ayúdalos, Señor, en medio del dolor y sé tú el estandarte, el que los pueda, Señor, mantener en pie. También te pido, Señor, por los que tienen necesidad en este día. Provee, oh Dios, ayúdalo, extiende tu brazo poderoso, tu mano, Señor, generosa, para suplir las necesidades de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos como iglesia también de servir a nuestra comunidad, que lo hagamos con gozo este sábado y que podamos ayudar a dar todos estos alimentos a tantas familias necesitadas. Oramos, Señor, para que tú quites todo este tiempo de aflicción que ha venido. Oramos para que podamos con gozo venir este domingo a tu casa, Señor, entendiendo todas las nuevas medidas de seguridad, entendiendo y respetando, Señor, todas estas regulaciones, pero que nada quite el gozo, que nada pueda opacar, Señor, la alegría de volver a vernos, de volver a congregarnos, de volver a ser tu pueblo en este servicio, adorar tu nombre y recibir y atesorar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Guárdanos en todo momento, Señor. Sosténnos en este día que apenas comienza, Señor. Falta mucho de este día y oramos para que todas las cosas que hoy sucedan estén bajo tu control, Señor. Oramos porque el día de mañana te pertenece a ti. Oramos por hoy. Cada día tiene su propia carga, cada día tiene su propio mar, Señor. Ayúdanos a no afanarnos, sino a descansar en ti. Oh Dios, a ti clamamos en esta mañana y en ti esperamos. Te lo pido todo en el maravilloso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos. Mañana les espero a las 9:30 y mañana vamos a estar hablando acerca de ser una vasija de barro en manos del alfarero. Quizás usted ha escuchado mucho esta ilustración y ha cantado ese corito, ¿verdad? Que dice: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Mañana vamos a estar tocando ese tema. Suficiente por hoy, ¿verdad? Deseo que la paz de Dios
esté en tu vida, que Jesucristo, ¿verdad?, pueda ser el Rey de tu corazón. Nos vemos mañana. Bendiciones, mis hermanos. Amén.